Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el artículo que escogimos. Las integrantes del grupo son María Camila Mamanche, Juliana Ramírez, Laura Fabiana Carreño y Paula Sánchez, y quien les habla, María Fernanda Gil. Bueno, el artículo se llama Trabajo Social Intercultural, algunas reflexiones a propósito de una intervención con una comunidad indígena ubicada en el trapecio amazónico colombiano. Bueno, quien escribió este artículo es la trabajadora social Ruby León Díaz, egresada de la Universidad Nacional, quien adicionalmente tiene una maestría y un doctorado en políticas públicas. Eso como datos adicionales. En cuanto al tema que expone el artículo, vamos a enfocarnos en dos, que son los principales y los más importantes. El primero es la intervención. Se realiza una intervención con la comunidad indígena Mocahuá, el cual busca hacer una reflexión a profundidad sobre dicha intervención en un antes, en un durante y en un después. Esto con el fin de buscar cuál es el impacto de esta intervención con dicha comunidad. Adicionalmente, también se busca el impulso de un plan de vida. Este plan de vida lo que va a generar es una reivindicación étnica y un reconocimiento de la lucha política que han tenido estas comunidades indígenas. Para ello, también se habla de del involucrarse o el asociarse con otras comunidades indígenas y con otras políticas que busquen el reconocimiento a nivel nacional y a nivel supranacional. Eso por la parte de la temática general del artículo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el enfoque teórico y conceptual del artículo. Dentro del artículo, como ya lo había mencionado, fue un artículo realizado por trabajadores sociales. Dentro del artículo se hace una crítica sobre el trabajo social hegemónico. Esto quiere decir que el trabajo social hegemónico o las intervenciones que se usaban o que se usan casualmente no se trataban de las adecuadas, ya que no se hablaba de un problema clásico en cuanto a la intervención con comunidades. Tendrían que hacer una reflexión intercultural, ya que se trataba de personas que manejaban otro tipo de costumbres. Entonces, para ello se realiza una reflexión más a profundidad acerca de su étnica y sobre todo lo que ellos consideran importante. Adicionalmente, se habla de un otro diverso, que es otro concepto que manejan en el cual se va a entender a los indígenas o al otro diferente, como mencionarían ellos, como personas que tienen concepciones diferentes y que deben ser entendidas por los profesionales para llegar a generar una mayor reflexión y un mayor entendimiento en cuanto a sus ideales, a cuanto a sus propuestas o sus políticas públicas o lo que manejan, y para así llegar a identificar de una mejor manera la forma en la que habría que intervenir allí. Adicionalmente también se habla sobre unas competencias cognitivas. ¿Por qué? Porque las competencias cognitivas van a determinar la manera en la que ellos ven las cosas. Digamos, hay elementos que comparten los profesionales que realizaron la intervención, pero también hay elementos que comparten con la comunidad, pero no tienen los mismos significados. Por eso se habla de una competencia cognitiva, la cual de pronto repotencializa el entendimiento en cuanto a algún tipo de negociaciones que se pueda llegar a tener con la comunidad. ¿Cuál es el enfoque metodológico? Tiempo atrás, la metodología en trabajo social en comunidades indígenas derivaba de unas técnicas que se consideraban puntuales, desarticuladas y prohegemónicas. Debido a esto, existieron múltiples críticas, ya que se consideraba que los que tenían que buscar con la intervención era contener, regularizar o normalizar a individuos con una serie de problemáticas desestabilizadoras de la comunidad. Pero en la actualidad se encuentra un surgimiento de la metodología para la intervención, no solo desde trabajo social o psicología, sino desde otras disciplinas de las ciencias sociales,
como un conjunto de herramientas que permiten identificar la parte teórica y exteriorizarla en la intervención. Ahora bien, se entiende por metodología para la intervención social que es el conjunto de acciones que buscan marcar el contenido pragmático de la intervención para producir cambios que afecten a las personas. También hay que ser conscientes de que la metodología solo no hace la intervención social y tampoco construye trabajo social. Obliga al profesional a sincronizar la reflexión ética, la reflexión conceptual y la reflexión sobre el contenido histórico, político, económico y cultural en el cual se desenvuelve el profesional. Belén Lorente propone una serie de necesidades especiales en torno al actuar del trabajo social. Estos facilitan la interconexión de la metodología con los niveles conceptuales y éticos de la reflexión. Claro está, respetando al individuo su diversidad cultural. Esquema de la acción o principios metodológicos de Belén Lorente. Primero, descentración del sí mismo cultural, en el cual apropiarse del paradigma de la relatividad cultural hace referencia a que el individuo vea que todas las culturas tienen igual valor. 2. Penetración en el sistema del otro. Implica informarse acerca de la realidad del otro. Y 3. La negociación. El profesional debe reconocer que al haber un conflicto de valores en la consideración del otro étnicamente diverso como interlocutor válido, los cambios deben generarse de manera que beneficien a cada individuo. Esta propuesta de Belén Lorente es importante ya que plantea la necesidad de dar participación al sujeto en la intervención social. Bueno, además dentro del enfoque metodológico, cabe destacar que se realizó una investigación-acción participativa de manera intercultural, en donde por medio de un proceso de reflexión y colaboración entre investigadores y los miembros de la comunidad, se buscaba llegar a un cambio y a una mejora de la calidad de la acción dentro de ella. Para ello se tuvieron en cuenta las representaciones plurales del otro de una manera ética y lo que propone el Plan Integrado de Vida, en donde se tiene en cuenta además las problemáticas, responsabilidades, alternativas de solución y la reconstrucción de la historia actual de la comunidad. Adicional a ello, cabe destacar los 4 principios metodológicos utilizados para esta investigación: la participación, la flexibilidad, el respeto y el reconocimiento de la diversidad. Adicional a ello, cabe destacar que esta investigación se realizó con 430 habitantes de la comunidad indígena del trapecio amazónico colombiano. Bueno, para finalizar tenemos la conclusión a la que llegan los autores. Basados en la problemática presentada en este artículo, podemos ver que los autores llegan a la conclusión de que el análisis se basa en 3 etapas esenciales durante el proyecto. Estas etapas nos van a brindar mayor conocimiento y experiencia relacionada a lo que es la justicia social para garantizar así los derechos humanos relacionados con la comunidad indígena. Primero van a proponer una dimensión conceptual, la cual prima por encima de las otras y sobre todo debe encontrarse en constante evolución, pues nos dan como que herramientas para saber intervenir socialmente con la población, pues previamente debemos como que adquirir y tener conocimiento intelectual y así se le pueda dar como que un mejor manejo a la problemática. En segundo lugar, hacen alusión a la dimensión metodológica de la intervención, en la cual ya se como que empieza a intervenir en el campo y se pone en práctica dicho conocimiento, para así empezar como que a tener resultados. Y por último, tratan ya lo que es la dimensión ético-política. Y es aquí en donde se guía la intervención social, que está mediada por una reflexión profesional y una personal. Los autores de este artículo van a proponer como que una reflexión subjetiva acerca del papel de mediación que pone en práctica entre los diferentes sistemas interculturales y así participar como que en esa transformación y en la diversidad del contexto social en el cual está basado el artículo, dándonos pues como que el respeto y la importancia que merece la particularidad cultural. Asimismo, los autores llegan a una reflexión de las habilidades de los interventores y su capacidad para tratar al otro de manera profesional y personal. Al finalizar, invita a todo aquel que pues esté interesado sobre el tema del encuentro cultural con el fin de construir una intervención a favor de la igualdad, no solo para entender lo que es metodológicamente, sino para poner en práctica aquellos conocimientos profesionales que tienen las mismas personas.
Para finalizar, este trabajo intercultural exige al campo social y a la psicología social la necesidad de actualizarse y de crear nuevos modos de intervención que permitan a las personas desarrollar ciertos procesos que garanticen los derechos humanos de manera inclusiva y diversa, para así poder construir ejes temáticos en el espacio social que impliquen el reconocimiento de prácticas a nivel político y social de las culturas originarias desde una visión intercultural. Contribuye asimismo a potenciar una cultura activa mediante el empoderamiento y la garantía de los derechos humanos y sociales, trabajando con las personas, y propone también cambios en las condiciones estructurales que implementen la igualdad de oportunidades entre culturas, teniendo siempre en cuenta los valores, los derechos humanos y la cultura por la paz. Cabe resaltar también que dentro de la metodología utilizada de este estudio, la investigación de acción participativa, en este caso intercultural, se refiere a cómo los investigadores realizan un proceso de reflexión y colaboración junto con los miembros de esta comunidad indígena sobre ciertas situaciones sociales. Esto con miras a mejorar la calidad de la acción dentro de la misma y llegar a un cambio mediante la inmersión de los mismos en dicha comunidad. Esto con el fin de obtener mayor conocimiento de la misma y comprenderla desde su interior, lo cual desde nuestro punto de vista es importante y necesario realizar cuando de intervención a una comunidad sin discriminación alguna se trata. En esta misma línea es importante empezar a resaltar el papel que juegan ciertas entidades gubernamentales y las acciones tanto privadas como públicas que ejerce el nivel político. En este punto se debe empezar a generar cierta articulación entre acciones investigativas y acciones de intervención, donde el carácter multicultural empiece a ser reconocido no solamente en algunas comunidades específicas como esta, sino que por el contrario se generen impactos conjuntos a nivel cultural, reconociendo siempre la diversidad e integrándola a las prácticas del diario vivir que se producen en una comunidad, teniendo un impacto a nivel global. Teniendo en cuenta lo anterior, desde el rol investigativo se debe empezar a actuar con un papel de cambio y que éste se vea sustentado mediante acciones que ejerce la comunidad y los investigadores para después poder plasmarlo en políticas públicas que sean testigo de un trabajo investigativo, pero que en esta misma línea tenga una solución desde la participación de la comunidad, los cuales serán esos agentes de cambio que crearán una nueva forma de pensamiento para todas estas entidades que de una u otra manera pueden guiar un proceso desde lo cultural, lo social, lo político y lo económico. Además de esto, también es importante propiciar un pensamiento de cambio a nivel global en las comunidades, dando ciertas acciones que cambien los estilos culturales que únicamente van en pro a niveles específicos, sino que por el contrario se empiecen a proyectar esta multiculturalidad a otras grandes comunidades objetivo. Los nuevos estilos de pensamiento van a propiciar una proyección en todas las instancias bajo las cuales se va a ver inmersa una comunidad, creando una integralidad de acciones investigativas y pensamientos a nivel de la comunidad, generando siempre así un impacto a nivel global.